Presión atmosférica. Si sobre una mesa se coloca un objeto pesado, el peso de ese cuerpo ejerce sobre la superficie de la mesa una cierta presión. Del mismo modo, aunque el aire no es un material muy pesado, la enorme cantidad de aire atmosférico que existe sobre un punto de la Tierra hace que su peso total sea lo suficientemente grande como para que la presión que ejerce sobre ese punto tenga una gran magnitud. Ese valor de la presión sobre cualquier punto de la superficie terrestre, que ejerce toda la masa de aire atmosférico, recibe el nombre de presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso que ejerce el aire de la atmósfera como consecuencia de la gravedad sobre la superficie terrestre o sobre una de sus capas de aire. Como se sabe, el planeta Tierra está formado por una presión sólida, las tierras, una presión líquida, las aguas, y una gaseosa, la atmósfera. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve todo el planeta y está formado por mezcla de gases que en conjuntos llamamos aire. Como todos los cuerpos, tiene peso, el cual ejerce una fuerza sobre la superficie terrestre, es lo que llamamos presión atmosférica. La presión atmosférica varía, no siempre es igual en los diferentes lugares de nuestro planeta y nuestro país, ni en la diferente época del año. La presión en la atmósfera no es igual en todas partes. Fundamentalmente, depende de la altura, siendo más alta cuanto más cerca del nivel del mar nos encontremos. Esto se debe a que la presión atmosférica depende del peso del aire que queda por encima. A mayor altura, menor cantidad de aire queda por encima de nuestras cabezas, que por tanto pesa menos y ejerce menor presión. Además, como el aire es menos denso según ascendemos en la atmósfera, esto hace que su peso disminuya aún más. Normalmente, no notamos excesivamente la presión atmosférica, pues esta presión también se encuentra en nuestro interior, pulmones, flujo sanguíneo. A modo de curiosidad se puede calcular que en promedio al nivel del mar, la masa de la columna de aire atmosférico sobre una superficie de 1 metro es de unos 10.336 kilogramos, es decir, algo más de 10 toneladas. En realidad, la presión atmosférica no es igual en todos los lugares que se encuentran a una misma altura sobre el nivel del mar. Hay zonas en las que por diversos procesos atmosféricos se concentran más las moléculas de aire y la presión es mayor, anticiclones, y otras en las que es menor, ciclones o borrascas. La presión en un gas, como la atmósfera, depende de la temperatura y del volumen del aire, además de la cantidad de gas que tengamos. El físico italiano Evangelista Torricelli fue el primero en medir la presión atmosférica en 1643. Para ello empleó un tubo de 1 metro de longitud abierto por un extremo, y lo llenó de mercurio. Dispuso una cubeta, también con mercurio, y volcó cuidadosamente el tubo, introduciendo el extremo abierto en el líquido, hasta colocarlo verticalmente. Comprobó que el mercurio bajó hasta una altura de 760 milímetros sobre el líquido de la cubeta. Puesto que el experimento se hizo al nivel del mar, decimos que la presión atmosférica normal es de 760 milímetros de mercurio. Esta unidad se llama atmósfera y esta es la razón de las equivalencias anteriores. La explicación de este resultado es que la atmósfera ejerce una presión que impide que todo el mercurio salga del tubo. Cuando la presión atmosférica iguala a la presión ejercida por la columna de mercurio, el mercurio ya no puede salir del tubo. Poco tiempo después de la experiencia de Torricelli, Blaise Pascal predijo que la presión atmosférica debe disminuirse cuando se asciende por una montaña, ya que la columna de aire saturada es cada vez menos. Su cuñado se encargó de hacer la experiencia y comprobó la hipótesis en 1658 a medir que ascendía al monte Puy de Dôme. Observó el descenso de la columna mercurial del barómetro. Ahora observemos lo que pasa cuando se deja caer un libro desde cierto punto y a una cierta velocidad. Lo que sujeta a la regla y le impide salir volando es la presión atmosférica sobre el periódico. El peso del aire sobre él es muy superior al peso del libro. El peso de la hoja en sí no importa tanto, sino su forma y la velocidad con que se le intente levantar. Observemos qué pasa si se coloca lentamente el libro sobre la regla. Si se hace lentamente, como en este caso, se le da oportunidad al aire de que se meta por debajo del periódico y de esta manera compense la presión atmosférica.